Bueno, mi nombre es Rubén Moisés Arceoneira y yo les voy a hablar acerca sobre la correlación de la ética con otras ciencias, específicamente con la psicología y la sociología. Bueno, anteriormente ya habíamos visto su historia, sus orígenes y todo lo que este conlleva. Ahora podemos ir un poco más allá de la ética, involucrándonos en otras áreas de estudio o investigación y cómo es que la ética llega a involucrarse con ellas. Empezando con la psicología, nos hacemos la pregunta: ¿qué es la psicología? Bueno, la psicología en sí, la psicología moderna, se encarga de obtener datos sobre la conducta y la experiencia humana. Estos son organizados de forma sistemática y elaboran teorías para su comprensión, para así poder intentar predecir acciones futuras que pueda realizar un sujeto o un individuo. ¿Y qué relación guarda este con la ética? Pues las dos, ambas, estudian los actos humanos, el comportamiento humano. En sí la diferencia va a radicar en el hecho de que la psicología estudia el porqué de los actos que realizan y pues la ética, como ya se ha mencionado, estudia si estuvo bien o mal la acción que se realizó. Otro ejemplo del que tenemos aquí es la sociología, que igualmente estudia el comportamiento humano, pero a escalas más grandes, de forma global, o sea, multitudes, por así decirlo. La sociología es el estudio de la vida humana, de sus grupos y sus sociedades. Si comparamos con la ética, pues una se basa en hechos, mientras que la otra se basa en derechos sobre sus procesos. Bueno, me gustaría retomar unos puntos sobre las generaciones de la ética. Tenemos que la primera generación, en la cual destacó mucho la religión. En esta primera generación lo que más se enfocaba era el distinguir entre el bien y el mal. Tenemos la segunda generación, que fue durante la época moderna, en donde al hombre se le da el concepto que era un sujeto. Aparecieron cuestiones de ciudadanía, derechos humanos y aparte se añadió lo que era la justicia y la injusticia. En la tercera generación, que apareció en el siglo XXI, se añadieron temas sobre mezclas de culturas, el respeto por el medio ambiente, acuerdos económicos, igual se hablaba sobre tecnologías, que esto es importante, y un concepto en específico que era la aldea global, que principalmente era sobre comunicaciones inmediatas, que esto pues es importante para los ingenieros. ¿Cómo se puede relacionar la ética con ingeniería? Bueno, en la ingeniería tenemos algo conocido, bueno, en otras áreas igual, como el código ético, que habla sobre valores, principios, etc. Todos estos los debe tener un ingeniero, y aquí se puede apreciar el código ético para el ingeniero mecatrónico, que igual se puede aplicar para otras áreas. Bueno, por ejemplo, debe ser consciente de cualquier acción, buena o mala, y cómo es que puede llegar a afectar a la sociedad. El ingeniero debe adquirir las capacidades necesarias para una vida plena, debe poner empeño en todo su trabajo que realice, debe adquirir capacidades e irlas aumentando, debe usar su conocimiento para mejorar el bienestar humano, debe considerar a las personas como un fin, o sea que debe tratarlas a todas de igual forma y con el respeto que se merecen. El ingeniero deberá aprender a confiar en sus compañeros y en los reportes, informes, etc., lo que se le sea solicitado. El individuo lo deberá emitir conforme a reglamentos y estatutos de forma clara y honesta. Muy buenos días, mi nombre es Ángel Vázquez Valdés y hoy les voy a explicar acerca de la ética relacionada con la economía. La ética se refiere al comportamiento apropiado o inapropiado de las personas en su respectiva comunidad. Por ende, los criterios para calificar las conductas e incluso las posibilidades mismas de acción cambian según lo hagan el conocimiento que se incorpora en la calificación y la sociedad misma. En cambio, en la economía, busca en términos generales aumentar el ingreso definido en forma como la suma de valores de los consumos, la inversión y el gasto público. La ética no siempre valora en forma positiva el aumento del ingreso, así no caben el trabajo esclavo ni el uso abusivo de lo ajeno para construir valor, es decir,
No se puede construir un patrimonio personal o económico a costa de los demás. No se puede pedir la paz e invertir en industria de armamento. No se puede pedir justicia e invertir en empresas con explotación infantil. Y no se puede pedir un medio ambiente sano e invertir en empresas contaminantes u urbanizadoras. Toda persona está siempre en riesgo de conflicto con los intereses de la comunidad como un todo. Además, toda conducta individual afecta de una manera u otra manera a las demás personas. Y como se ha planteado, los criterios de valoración cambian con el tiempo. Bueno, ahora les explicaré acerca de la ética relacionada con la política. La política la definiremos como el conjunto de decisiones y medidas tomadas por determinados grupos que detentan el poder en poder organizar una sociedad o un grupo en particular. Para lograr buenos resultados en todo gobierno se requiere contar no solo con funcionarios responsables, se necesitan también políticos responsables, puesto que son estos los últimos quienes gozan del máximo margen de la autonomía en las acciones y decisiones que dependen a su vez de la actuación de los primeros. La decisión en un conflicto puede ser equivocada si la persona no cuenta con una escala de valores que le permita discernir adecuadamente. Sin valores, una persona no tiene una tabla de referencia o una forma de tener una solución adecuada a un problema en específico. De esta manera, la ética pública da al servidor público un conocimiento que le permite actuar correctamente en cada situación, por difícil que sea, al ofrecer criterios para encontrar soluciones adecuadas. Sin embargo, la ausencia de principios y valores éticos ha provocado la desconfianza tanto en los funcionarios como en las instituciones públicas, causando el incremento de vicios o actitudes antiéticas, tales como la corrupción, el abuso de autoridad o el tráfico de influencias, entre otros, situaciones que impiden que se alcancen las metas y objetivos institucionales. Hola, yo soy el alumno Jafit Ali Jiménez Rodríguez y les voy a exponer acerca de la ética en la arquitectura. Si bien para poder empezar tenemos que definir qué es la arquitectura. La arquitectura, por definición, dice que es el arte y la técnica de proyectar, diseñar y construir, modificando el hábitat humano, estudiando la estética y el buen uso y función de los espacios, ya sean arquitectónicos o urbanos. Entonces, como tal, la profesión debe seguir normas y estándares éticos para poder hacer un buen diseño y una buena edificación. La ética es un aspecto de diferencia, es un aspecto que va a diferenciar a un buen arquitecto del resto, ya que es un valor sumamente apreciado por los clientes. Un profesional ético pone en sello la calidad de sus proyectos y tarde o temprano este hábito es bien recompensado. Hay que reconocer que en la actualidad existen miles de profesionales que en lo que va la palabra ética no existe dentro de sus posibles valores. El resultado de trabajar con ellos radica en el bajo nivel de confianza que depositan los clientes, y es gracias a personas como estas que hoy en día se construyen tantos edificios huecos, sin los niveles de materiales exactos e incluso con mezclas de muy mala calidad. El código ético del profesional en arquitectura tiene como objetivo que el arquitecto actúe con responsabilidad ambiental y social, que aplique todos sus conocimientos en bien a la sociedad y que constantemente se encuentre adquiriendo nuevos conocimientos que le permitan lograr la excelencia dentro de la carrera, mientras que provee a la comunidad un desarrollo óptimo. Los valores son muy importantes dentro de cualquier código ético del arquitecto. Son estos los que logran que los reglamentos tengan sentido y se logre el objetivo propuesto. Todos los profesionales, sin excepción alguna, deben de cumplir con los valores básicos como el respeto, la responsabilidad, la puntualidad. Pero hay algunos profesionales que están muy ligados a factores importantes como la salud ambiental. En este caso, los valores se relacionan directamente con las leyes. En este caso, incumplirlas podría suponer serios problemas penales. La conciencia ambiental y el respeto a los derechos humanos son los valores más destacables dentro del código de ética de un arquitecto. Este profesional también debe estar comprometido con otros aspectos importantes antes, durante y después de realizar cualquier proyecto
Para eso destaqué los siguientes valores como conciencia ambiental, responsabilidad, respeto, compromiso, profesionalismo, veracidad, integridad, disciplina, enfoque, autenticidad, innovación y visión global, entre muchos. El arquitecto, si bien trabaja para y con la sociedad, debe estar consciente de sus deberes que tiene para las partes de ella con las que se relaciona. Cuando se trabaja ofreciendo sus servicios profesionales, tiene los siguientes deberes. Con los clientes, que si bien deben realizar un desarrollo de proyecto que satisfaga todas las necesidades de un cliente, cuidando que cumpla con todas las características necesarias que se conviene y que se ha hecho especialmente a la medida de las necesidades de su cliente. Los trabajadores, si bien deben tener la conciencia de que son el principal capital del arquitecto, son los recursos humanos y buscar siempre el bienestar y el crecimiento de su equipo de trabajo, así como proporcionarles todos aquellos a los cuales tengan derecho y buscando siempre su seguridad. La comunidad del arquitecto deberá respetar siempre el contexto urbano, físico y cultural donde se halle trabajando, comprometiéndose al desarrollo positivo de la sociedad que se vea afectada por sus acciones. Para esto es necesario que esté informado de las leyes y reglamentos que cada lugar cuente. Después tenemos el gremio, que si bien el gremio debe permanecer respetuoso y solidario a los intereses de su gremio, promoviendo siempre su crecimiento, utilizando para esto toda su experiencia y capacidad y reconociendo los aciertos y desaciertos en el mismo y con sus colegas, siempre con la intención de mejorar y ayudar a quienes más lo necesitan. Y por último, los proveedores y contratistas siempre deberán actuar con rectitud y hacer un buen uso de los recursos financieros, así como informar adecuadamente a sus proveedores y contratistas los asuntos que puedan verse afectados. Y esto sería todo por mi parte sobre la ética en la arquitectura. Buenas a todos, mi nombre es Jorge Eduardo Asensio Benítez, de la carrera Ingeniería Civil, y yo explicaré la correlación de la ética con la teología y la religión. La ética con la teología, primero sabremos qué es la teología y la ética, que como ya sabemos, la ética es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Por la parte que sería teología, es el estudio dedicado a la divinidad y todo lo referente a Dios, a través de las sacras escrituras de las diversas religiones existentes. La ética teológica es la que estudia a la luz de la razón y de la fe de los actos humanos, para establecer ya sea bondad o maldad. En unas investigaciones que serían los escritos sacros, como el Corán, la Torá y la Biblia, ya sean que en las naciones repartidas entre diferentes territorios como América, Europa, Asia, etc. Y los estudios éticos teológicos emanaron con el correr de los años, que conjugaron las normas que hoy se positivizaron en papel con la finalidad de regular a la sociedad. Siempre ha habido un estrecho vínculo entre la ética y la teología. La ética es la práctica del reino de Dios, y de ahí su importancia para la teología bíblica, las teologías de la salvación en Cristo y para la eclesiología. La ética y el compromiso social nos llevaron a dialogar con otras religiones, y este proceso forma y cambia nuestra identidad como cristianos. Esa sería la relación estrecha que hay entre la teología con la ética. Y la ética con la religión. La religión es tan antigua como la vida, sin saber exactamente cuándo ni cómo se originó. Diversos autores consideran los inicios de la religión junto a una era de magia. El hombre podía creer controlar los procesos sobrenaturales mediante hechizos y encantamientos, solo cuando estos no producían los efectos deseados.
El hombre apelaba a seres sobrenaturales superiores, espíritus o antepasados divinizados. No puede considerarse que el nacimiento de la religión se deba al fracaso de la magia, sino que ambas disciplinas aparecen juntas, aunque la religión es personal y suplicatoria y la magia es coactiva y dominante de fuerzas misteriosas. Entre la ética y la religión hay una fuerte relación, ya que el propósito de la ética es ayudarnos a orientarnos en la vida, lo mismo que hemos observado en la religión. Si estudiamos algunas de las distintas religiones, podemos ver que tienen grandes diferencias, que hay muchas doctrinas en las cuales cada una tiene su propia motivación, su propio sentido y su propia dirección, por así decirlo. Entre ellas hay distintas formas de comportamiento en casi todos los sentidos a la hora de actuar, de rezar, de ayudar a los demás. Incluso hemos visto que muchas de ellas no tienen Dios como referencia, sino que únicamente buscan la plenitud de la vida o el significado del mismo. Es aquí donde queríamos llegar, que todas tienen un propósito común, que es orientarse en la vida, saber a dónde vamos o a dónde llegaremos o cuál es el camino que debemos seguir. La diferencia de esto es que las religiones te indican cuál es el camino que deberíamos seguir, mientras que la ética te indica qué camino es correcto y cuál no. Y partiendo de esa base, eres tú mismo el único que va a elegir lo que hacer, sin tener ningún tipo de influencia. La cuestión que se nos plantea ahora es, ¿podemos ser morales sin ser religiosos? Ya que en el caso de no ser religioso, no tienes el patrón que te indica cuál es la elección que debes seguir. Las actitudes morales de un creyente suelen ser en buena medida a la consecuencia de su fe. En cambio, las actitudes de una persona que no sea creyente pueden sostenerse también sobre la base de principios racionales. Bueno, aquí voy a explicar que entre la ética y la religión hay una fuerte relación, ya que el propósito de la ética es ayudarnos a orientarnos en la vida, que es lo mismo que hemos estado observando también en la religión. Si estudiamos algunas de las distintas religiones, podemos ver que tienen grandes diferencias y que hay muchas doctrinas. Por mi caso, yo soy católico, y realmente si uno se pone a analizar y pensar, sí tienen una buena relación, porque cada una de ellas tiene su propia motivación, tiene sus puntos de vista y pues tienen un fuerte lazo, por así decirlo. Y ahí ya dependería de uno realmente cuál elegir, cuál es el camino correcto y cuál no. Y bueno, esto ha sido todo, lo dejo con mi compañero y pues muchas gracias.